Si buscas una receta de un pastel delicioso con un sabor único para un festejo especial o si solo quieres asombrar a tus invitados o clientes, tienes que hacer este delicioso pastel de mango con zarzamora. Vamos a empezar con el bizcocho y lo primero que haremos será romper los huevos. Te recomiendo hacerlo así, hazlo de uno por uno y los vas a ir poniendo en el tazón. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente y ahora sí vas a empezar a batir en velocidad media alta. Una vez que hayan espumado, bajas la velocidad para añadir el azúcar. Luego aumentas nuevamente la velocidad y sigas batiendo por un par de minutos más. Enseguida vas a agregar el aceite. Velo incorporando así de poco en poco. En este momento añades también esencia de vainilla. Ahora vamos con los ingredientes secos. Aquí tengo harina de trigo de todo uso y a esta le estoy agregando 2 cucharaditas de polvo para hornear. También le vamos a poner una pizca de sal y mezclamos para que todo esto se integre. Es importante que esta harina ya esté previamente cernida. Ahora vamos a ir agregándola poco a poco con la mezcla anterior en la velocidad mínima y esta la vamos a ir alternando con la leche. En esta parte no tienes que tardarte mucho, debes de hacerlo en poco tiempo, simplemente hasta que los ingredientes se integren y es importante que raspes las paredes del tazón para verificar que todo se haya integrado correctamente. Voy a distribuir mi mezcla en 2 moldes de 18 centímetros y estos hay que engrasarlos antes de poner la mezcla. Vamos a llevar a hornear. Es importante que tengas tu horno precalentado durante 10 minutos a 180 grados centígrados. Sabrás que está listo cuando claves un cuchillo en el centro del bizcocho y este salga seco. Deja enfriar completamente y vamos con el frosting. Vamos a hacer nuestra crema de queso o frosting de queso crema. Este es queso crema y está frío. Hace 5 minutos lo saqué del refrigerador y así lo vamos a batir. El queso no hay que batirlo por mucho tiempo, es apenas unos segundos y a velocidad bajita. Si bates por mucho tiempo lo que puede pasar es que el queso pierde su estructura firme. Y ahora en el mismo tazón voy a poner la mantequilla. Esta sí está suavecita, está a temperatura ambiente. Aquí mismo voy a echar la esencia de vainilla. Esta que estoy usando es esencia de vainilla transparente. Puedes usarla normal. Yo uso esta para que no quede tan amarilla. Y también voy a ir agregando poco a poco el azúcar glass y es importante que este esté ya cernida. Ve incorporando el azúcar poco a poco en la velocidad mínima de la batidora. Puedes aumentar la velocidad después, pero mezcla solo hasta que todo quede bien incorporado. O sea, no mezcles de más. Y una vez que esto se ha integrado, paramos un poquito la batidora y ahora vamos a poner un poquito de la mezcla del queso que tenemos ya batido para que se vaya temperando toda nuestra mezcla y seguimos batiendo. Aquí es muy poquito lo que tenemos que batir, es solamente para que se vayan integrando estos dos elementos y que nos quede así un frosting delicioso. No lo hago todo de una porque pues el choque de temperaturas podría cortarlo, pero entonces así me gusta hacerlo a mí y creo que es la mejor forma en la que me ha funcionado y te va a quedar un cream cheese delicioso. Lo voy integrando poco a poco y en la velocidad bajita. Si notas que la mezcla está perdiendo firmeza, también puedes terminar de integrarlo a mano.
Ya que tenemos la mezcla, la voy a llevar a refrigeración mientras preparo la fruta. Puedes usar la variedad de mango que más te guste. Yo para pasteles y postres prefiero usar esta variedad que se llama Ataulfo, pero también tengo que decir que la mayoría de las variedades de mango, o sea, saben deliciosas. Y también puedes cortarlo como prefieras. Yo lo corté en láminas delgadas y puse cantidad necesaria en los ingredientes porque esto también va de gustos. Ya tengo aquí el mango listo y opcionalmente puedes poner unas zarzamoras. Ahora voy a empezar a cortar el bizcocho. A mí me gusta cortarlo en 4 capas, pero esto ya es opcional. O sea, sé que hay personas que les gusta dejar el bizcocho muy grueso, entonces esta parte ya va de gustos. Yo prefiero dejarlo así porque siento que se distribuye mejor el sabor ya con la crema y la fruta. Y ahora sí ya me traje todo para empezar a armar nuestro pastel. Comienzo poniendo un puntito de la crema que puse aquí en una manga pastelera. Y aquí tengo un almíbar y este lo hice de 5 partes de agua por 1 de azúcar. Enseguida pongo un poquito de la crema y la voy a esparcir con mi espátula. Con una manga pastelera pongo más crema en el borde para que sirva como contención y no se salga el mango. Ahora sí, voy acomodando las rebanadas de mango. A mí me gusta mucho cómo se acomoda el mango con este corte en láminas. Y este sabor de pastel de mango de verdad es imperdible. No sé si ya lo has probado, pero es delicioso. Pero esta vez quise ponerle la zarzamora. Aunque no quería robarle mucho protagonismo al mango, por eso puse poquita. Pero si quieres ponerle mucho más, sabe muy rico. Yo esto lo hice por sugerencia de aquí una seguidora del canal. Me dejó un mensaje y cuando lo leí sí se me antojó mucho. Así que la próxima vez sí le pondré mucha más zarzamora. Puse un poco más de la crema de queso también en esta parte del bizcocho y paso la espátula por los costados para recoger un poco la crema. Ahora lo que sigue es repetir el proceso con el resto de las capas. Lo de ponerle un poco más de la crema de queso es para que pegue bien el bizcocho con la fruta. Este proceso es más fácil cuando lo hago con un acetato así alrededor. Eso también permite que quede mejor distribuido, pero aún sin el acetato sí es posible hacerlo. Ya que lo tengo aquí, simplemente voy empujando la fruta hacia adentro con la misma crema y le voy a dar la capa atrapamigas. Esta capa se pone antes de hacer la decoración final, no debe ser tan gruesa y tampoco tan perfecta y me la llevo a refrigerar hasta que se ponga bien firme. Para la decoración del pastel voy a preparar unas bolitas de mango que hago con este cortador para fruta. Solo se encaja, se gira y se saca la fruta ya con esta forma. Pero si no lo tienes, puedes cortar en cuadritos de mango también. Ya que enfrío, ahora sí te traes tu pastel para empezar a decorar. Déjalo que enfríe un buen rato, o sea, mételo que no se te quede ya el betún en los dedos. Mételo al refrigerador varias horas. Incluso puedes meterlo al congelador así unas 3 4 horas. No le tengas miedo a congelar el pastel, o sea, no se va a poner súper duro. De hecho, le ayuda mucho al bizcocho, queda muy rico. Pero bueno, ya lo tengo aquí, ya me traje la crema y voy a empezar a decorar. Voy a comenzar poniendo un poquito de la crema en la parte de arriba. Lo voy empujando, esto que le va sobrando lo voy empujando así para bajarlo hacia los laterales, hacia los costados del pastel. Tomé un poquito más del frosting para empezar a cubrir los costados.
No voy a hacer una decoración muy elaborada, pero con estas cantidades que te di sí te va a alcanzar para hacer una decoración similar a la mía. Obviamente si quieres hacer algo más que lleve mucho más crema, pues necesitarías aumentar las cantidades. Y es que a veces me preguntan que si hago la receta doble, no, son las cantidades que te di. Aquí voy a alisar un poquito los costados para que quede más derechito. Puse lo poquito que me quedó de la crema en una manga con la boquilla 1M y voy a empezar a hacer este movimiento. Esta es una decoración muy fácil, la verdad, muy sencilla, pero si tú estás empezando y quieres aprender a hacer más bordes y que usando una sola boquilla, tenemos aquí en el canal un video donde te enseño muchísimas formas que puedes hacer usando una sola boquilla. Te dejo ese video aquí, también te lo pongo en la descripción. A veces puedes ir improvisando aquí un poquito en la decoración. Yo empecé poniendo las bolitas en el centro, después le puse este toque así con los cubitos de mango para que le dé como otra vista, las zarzamoras, y ahorita le voy a poner un toque verde con este romero. Este ya está desinfectado y ya ahorita lo tolero un poquito más porque no les he contado, pero cuando estaba embarazada, o sea, fue gracias al romero que me di cuenta que estaba embarazada, no lo aguantaba. Me hizo casi vomitar, o sea, me sentía súper mal por el olor, pero pues ya pasó el tiempo, ahorita ya lo tolero y aparte me gusta mucho el toque verde que le da, creo que se ve muy bonito. Así el pastel ya está delicioso, queda súper bonito. Esta decoración está bastante bonita, a pesar de que es sencilla, pero si quieres hacerlo, por ejemplo, ahorita el mango está de temporada y ya se aproxima el 10 de mayo, que aquí en México es el Día de las Madres. Me han dicho que en otros países es en otra fecha, pero para el 10 de mayo de verdad este pastel está precioso. Para el Día de las Madres le pones así un letrero o lo haces la decoración que tú quieras. Yo le voy a poner, por ejemplo, estas florecitas. Sobra decirles que estas no son comestibles, pero ya están desinfectadas también. A mí me gusta mucho cómo quedó, pero si quieres ver una decoración específicamente así para esa fecha, no te pierdas este video de aquí, te lo dejo también abajo en la descripción, pero la decoración no es todo, lo mejor es cómo se ve la rebanada por dentro. Si nunca has probado esta combinación, te la súper recomiendo, de verdad, es un pastel delicioso. Yo la verdad fui muy prudente con la zarzamora porque como te decía hace un momento, no quería robarle mucho protagonismo al mango, pero sí me encantó, es una gran combinación de sabores. Y en otras recetas que les he publicado así de pastel, así como sabores especiales, como por ejemplo los que llevan limón eureka, me han dejado comentarios de que no lo encuentran, entonces te recomiendo esta receta ya que tiene ingredientes muy fáciles de conseguir y además el mango ahora está de temporada. A mí es que este sabor de verdad me encanta. Tenemos ya un pastelito de mango que hicimos hace muchos años en versión individual. Ahí te dejo ese video también por si quieres verlo. Pero hace poco fue cumpleaños de mi mamá y le hice este sabor de pastel de mango y de verdad todos mis tíos quedaron encantados. O sea, los que no lo habían probado. No hice una gran decoración porque lo hice en la madrugada, o sea, en el tiempo que el bebé me da chances, pues es en la madrugada. Así que pues lo hice muy rápido, era la fruta que tenía disponible y pues a todos los que no lo habían probado, o sea, quedaron como muy impactados de cómo sabe esta combinación. Además estaba así como, ay no, estaba delicioso. Si nunca has probado el pastel de mango, te recomiendo muchísimo que hagas esta receta. Además es una fruta que ahorita, o sea, el mango está de temporada, me parece que hasta junio, julio, bueno, no sé, pero de verdad hazlo, o sea, te va a quedar nivel delicia. Y si haces este pastel o cualquier receta del canal, envíanos tu foto para compartirla. Aquí les pongo algunas fotos que me han enviado. Me gusta mucho, de verdad. Ya saben que siempre repito lo mismo, pero es que en verdad me gusta mucho. O sea, siento como bien bonito cada vez que platican conmigo y me dicen que hicieron las recetas, que fue un éxito, ya sea los que las venden o los que los hacen así. Por ejemplo, ahora que les di a probar a mis tíos, los hacen para su familia y todo el mundo te dice, ay, qué bueno quedó el pastel. Ya ven, ahí está, o sea, hagan las recetas del canal enviando las fotos. Pueden enviármelas a través de redes sociales, siempre les ponemos las redes sociales aquí. Me llamo Elena, en redes sociales me encuentran como Nivel Delicia.
Y antes de irme, de verdad, les quiero agradecer muchísimo a todos los miembros del canal. Gracias por tanto apoyo. Siempre ponemos sus nombres en agradecimiento aquí en la pantalla. De verdad me gusta mucho que cada vez son más las personas que nos apoyan haciéndose miembros, pero no te preocupes, o sea, no es la única forma en la que nos puedes apoyar. También nos apoyas mucho cada vez que compartes nuestro contenido, que le mandas este video a alguien para que te haga la receta o que se lo mandas a alguien que le puede ayudar, ya sea para vender o que lo va a sacar como de algún apuro. Entonces también nos ayudas mucho compartiendo, suscribiéndote, es completamente gratis. Y déjame en los comentarios si te gustó este pastel de mango, si ya lo has probado. Este fue pastel de mango con zarzamora, pero le puedes poner incluso fresa. Pero si no tienes, haz así el pastel de mango, te va a quedar delicioso. Y si quieres ver más recetas deliciosas como esta, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.